transcriptómica fue la primera ómica en crearse. Esta es la encargada de estudiar el genoma o ADN. Anteriormente se le permitía estudiar pocos genes, así como sus mutaciones y cambios, entonces le denominaba como genética. La transcriptómica estudia y compara transcriptoma, es decir, el conjunto de ARN mensajeros transcritos presentes en una célula, tejido u organismo. La proteómica estudia y compara cuanti y cualitativamente el perfil de proteínas presentes en un conjunto de células, tejidos u organismos, pues en un momento o condición particular. La nutrigenómica es la parte de la ciencia que estudia la interacción de los alimentos con el genoma, es decir, estudia de qué manera los nutrientes modulan el material genético. Bueno, en la digestión y absorción de las nucleoproteínas, los ácidos nucleicos que ingresan con los alimentos son degradados en el intestino. Sobre ellos actúan las nucleasas pancreáticas e intestinales, lo que pues separan en sus nucleótidos constituyentes. Estos sufren entonces la acción fosfatasa intestinales que libera el resto de fosfatos de los nucleótidos convirtiéndolos en nucleósidos, los cuales pueden ser absorbidos o degradados en el intestino. La mayoría de las bases liberadas en la luz intestinal son los degradados por acción bacteriana de la flora normal. El resto es absorbido y pasa por la circulación portal. Bueno, aquí tenemos los átomos de anillo doble de purina. Pues es importante que sepamos qué moléculas van a donar cada sustituyente. Por ejemplo, el nitrógeno 1 va a donar el aspartato. El carbono 2 va a donar el N10 formil tetrahidrofolato. El carbono 6 de este anillo de purinas es donado por el CO2 respiratorio. El nitrógeno 3 y el nitrógeno 9 son donados por el aminoácido llamado glutamina, que lo vemos aquí. El carbono 4, 5 y el nitrógeno 7 son donados por el otro aminoácido llamado glicina, en estos tres. Y el carbono 8 es donado. El carbono 8 va a ser donado por lo que es el N5N10 metiltetrahidrofolato. Estos son los donantes de cualquier anillo de purina. Esto nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación, que es la biosíntesis de las purinas. Bueno, esta síntesis comienza con una molécula de ribosa 5-fosfato. Esta va a iniciar la síntesis y vamos a necesitar de ATP para esta reacción. Bueno, va a ingresar una molécula de ATP que se metaboliza y va a salir como AMP. Además, también vamos a necesitar de una enzima llamada fosforibosil pirofosfato sintasa. Bueno, debemos tener en cuenta que cada vez que se diga que actúa una sintasa, es una enzima que pertenece a la familia de las ligasas y por lo tanto requiere de energía para funcionar. Bueno, toda esta reacción va a hacer que esta ribosa 5-fosfato pase a ser fosforibosil pirofosfato. Bueno, vamos a decir que esta molécula va a ser el regulador más importante de la síntesis. Bueno, ya formado el fosforibosil pirofosfato, vamos a comenzar a colocar cada sustituyente del que hablaba en la anterior diapositiva. Y bueno, pondremos el primero, que es la glutamina, que la vemos aquí. Bueno, llega la glutamina a la reacción y esta va a donar su grupo hidrogenado y cuando lo dona va a salir glutamato. Adicionalmente a esto vamos a adicionar una molécula de agua y vamos a sacar al pirofosfato de la reacción. Bueno, esta reacción va a ser catalizada por una enzima que es la PRPP glutamil amidotransferasa. Bueno, recordemos que PRPP significa fosforibosil pirofosfato. Bueno, entonces
va a actuar la PRPP glutamilamidtransferasa de tal manera que vamos a colocar un nitrógeno, y en este caso va a ser el nitrógeno número 9 del que hablábamos anteriormente. Bueno, luego esto nos va a quedar así con el nitrógeno, es decir, que estamos retirando el pirofosfato para colocar el nitrógeno. Bueno, este compuesto se va a llamar 5-fosforibosilamina. Y ahora vamos a colocar el carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7, que son donados por la glicina, que es esta que vemos aquí. Entonces, en la reacción que sigue va a actuar una enzima llamada glicinamida ribonucleótido sintasa. Y como la había dicho anteriormente, pues cuando actúa la sintasa voy a requerir de energía del ATP. Entonces, en esta reacción, la glicina va a ser integrada al producto y también vamos a requerir de ATP. Aquí es integrada, bueno, entonces vamos a requerir de ATP. Entonces, en esta reacción vamos a tener el siguiente compuesto con el cambio, que va a ser el esqueleto de glicina, aquí ya unido a la estructura, y este compuesto se va a llamar glicinamida ribosil 5-fosfato. Bueno, ya formado la glicinamida ribosil 5-fosfato, vamos a colocar el carbono 8, que es donado por el N5N10 metenil tetrahidrofolato. Entonces va a llegar una enzima que es la formiltransferasa y el N5N10 metenil tetrahidrofolato. Va a reaccionar y va a salir tetrahidrofolato libre. Todo esto es para colocar el carbono de tal manera que la estructura nos va a quedar de esta manera. Y se va a llamar formilglicinamida ribosil 5-fosfato. Ya formada esta, en la siguiente reacción vamos a colocar el nitrógeno, que se encuentra ubicado en la posición 3. La cagué. La de Pablo. Bueno, ya formada la formilglicinamida ribosil 5-fosfato, la siguiente reacción vamos a colocar el nitrógeno, que se encuentra ubicado en la posición 3, que es donado por la glutamina. En esta reacción actúa una enzima que es la sintetasa. Y recuerden que cuando actúa una sintetasa es porque vamos a utilizar ATP, que lo vemos aquí. El ATP siempre requiere como estabilizador a el magnesio. Y en esta reacción llega una molécula de glutamina y sale glutamato. Bueno, ahora vamos a cerrar el anillo, y para cerrar el anillo se necesita de una sintetasa. Bueno, cuando actúa la sintetasa vamos a requerir de energía del ATP. Bueno, en este va a introducirse el ATP y va a salir una molécula de agua. Aquí el anillo se cierra y va a haber una reacomodación de los dobles enlaces. Mira que aquí los vamos a tener por acá, y aquí se van a reacomodar. Entonces, esta estructura cerrada se va a llamar aminoimidazol ribosil 5-fosfato. Ahora vamos a colocar el carbono, que se encuentra en la posición 6, que es donado por el CO2 respiratorio. Y este proceso es catalizado por una enzima llamada carboxilasa. Otra vez. Ya cuando el proceso es catabolizado por la carboxilasa, nos va a quedar de esta manera la estructura. Y lo nuevo de esta va a ser que el carbono, que va a ser donado por el CO2 respiratorio, de tal manera que vamos a formar un compuesto llamado aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato.
Bueno, ya formado el aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato, vamos a colocar el nitrógeno que está en la posición 1. Este nitrógeno lo va a donar el aspartato. Bueno, el aspartato va a ingresar a la reacción y esto va a ser catalizado por la enzima llamada sintasa. Y aquí vamos a colocar el aspartato unido en la posición 2. No, espérate, me equivoqué. Y aquí vamos a colocar el aspartato unido a la estructura en la posición 2, de tal manera que así va a quedar el compuesto, como lo vemos aquí. Bueno, esto va a recibir el nombre de aminoimidazol succinil carboxamida ribosil 5-fosfato. Bueno, ahora tenemos que retirar el esqueleto carbonado del aspartato y para esto se necesita de otra reacción que es catalizada por una enzima llamada adenilosuccinasa. Bueno, esta adenilosuccinasa es la que vamos a necesitar para retirar el aspartato. Este esqueleto carbonado va a salir como fumarato y va a quedar este compuesto que va a recibir el nombre de aminoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Es decir, ya retiramos el fumarato de la reacción. Ya formado el aminoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato, colocamos el carbono ubicado en la posición 2, que lo dona el N10-formil tetrahidrofolato y saldrá como tetrahidrofolato libre. Esta reacción es catalizada por la formiltransferasa. Esto forma el siguiente compuesto que vemos que sigue unido la ribosa 5-fosfato. Esta va a seguir unida siempre, o sea, aquí la vemos que está siempre presente. Y por otro lado tenemos la unión del grupo ceto, nitrógeno 2 y el NH, y ya nos faltaría solo una sola reacción para cerrar el anillo, que todavía está abierto. Bueno, este compuesto recibirá el nombre de formimidoimidazol carboxamida ribosil 5-fosfato. Bueno, ya formado esto, tenemos que cerrar el anillo y en esta reacción actúa una hidrolasa. Por lo tanto, en la reacción sale una molécula de agua y utilizamos la enzima que es la IMP ciclohidrolasa. Y pues el resultado final, ya está cerrado el anillo, como podemos observar, y aún sigue unida la ribosa 5-fosfato. Otra cosa va a ser que se va a evidenciar, va a ser que este primer nucleótido otra característica de esto va a ser que este es el primer nucleótido que se sintetiza en la biosíntesis de novo de las purinas, y este es el IMP, que es la inosina monofosfato.